palabra de hoy es el capítulo 30 de Deuteronomio. El tema central del capítulo 30 es el camino de vida. Punto 1. Aún en medio del castigo, si se arrepiente y obedece, recibirá bendición. Versículo 1 al 10. Punto 2. Los mandatos de Dios están cerca. Versículo 11 al 14. Punto 3. Bendición para los que aman a Jehová y siguen ese camino. Versículo 15 al 16. Punto 4. El final de los que desobedecen los mandatos de Dios. Versículo 17 al 18. Punto 5. Amar a Jehová y obedecerle es el camino de vida. Versículo 19 al 20. Leamos capítulo 30, versículo 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, aunque te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Dios puso delante nuestro bendición y maldición. Dios puso delante de nuestro camino, delante nuestro, camino de bendición y camino de maldición, camino de vida y camino de muerte. Lo dice en el versículo 15 y en el versículo 19. Dios puso delante nuestro bendición y maldición, vida y muerte. Dios nos está diciendo, elige la vida y la bendición. Debemos volver del camino de maldición y de ruina. Versículo 2. Y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Después de pecar, tiene que arrepentirse del pecado. Debemos tener un corazón compungido contra el pecado. El pecado entristece a Dios. Bendito es aquel que obedece la palabra de Dios. Si nosotros nos arrepentimos del pecado delante de Dios, nos recibirá cuantas veces sea. Nos tiene compasión. Versículo 3. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Si se arrepiente y vuelve a Dios, Él le dará bendición, tendrá misericordia. Aunque estén cautivos, con su poder Dios los haría volver. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Los haría volver a la tierra de sus antepasados, a la tierra de Canaán. Luego dijo que los prosperaría. En el versículo 5 dice, entonces te harás aún más próspero y numeroso que tus antepasados. Así que si se arrepiente y vuelve a Dios, Dios les daría estas clases de bendiciones. Versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. También dijo que les dará vida. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, tendremos vida y vida eterna. Versículo 7. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Es más, el Señor Dios impondría todas estas maldiciones a sus enemigos y a los que le odian y le persiguen. Versículo 9. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Si obedecemos el mandato de Dios, dijo Dios, que haría abundar en toda obra de las manos, en el fruto del vientre, en el fruto de bestia, y en el fruto de su tierra. Que Dios hará que prospere nuestros hijos y los productos de la tierra,
que nos irá bien tanto la familia y el trabajo. Versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. El mandato de Dios no es tan difícil, tampoco está lejos. Tampoco hay necesidad de subir al cielo, tampoco de ir más allá del mar. La palabra de Dios está muy cerca de nosotros. Romanos capítulo 10, versículos 6 al 8. Nosotros no tenemos que hacer algo especial para obtener la salvación. No necesitamos subir al cielo para tener la salvación. Tampoco ir más allá del mar para obtenerlo. Tan solo debemos recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Romanos capítulo 10, versículo 9. Recibimos salvación si creemos con el corazón. Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír. Así que recibir salvación no es algo difícil, simplemente. Si recibimos a Jesús en el corazón diciendo, te creo, entonces recibiremos salvación. No hay necesidad de decir, subamos al cielo. Nuestro Señor Jesús descendió del cielo, murió por nosotros en la cruz. Nuestro Jesús ya vino desde el cielo. Así que no es necesario subir al cielo para obtener salvación, tampoco ir más allá del mar. No es necesario bajar a lo profundo del infierno. Nuestro Jesús ya venció las potestades del infierno y resucitó. Jesús venció a la muerte y resucitó. Así que no es necesario. Hay que ir más allá del mar, hay que bajar al Seol. Jesús ya dejó perfeccionado, consumado la salvación. Jesús dejó establecido el camino de la salvación, así que no está lejos, sino está cerca. Tan solo, si creemos en Jesús, recibimos salvación. Además, la palabra de Dios está cerca. Si nosotros creemos en Jesús, Él entra y mora en nuestro corazón. Versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. La palabra de Dios está muy cerca, así que solo es necesario grabarlo en el corazón y cumplirlas. Versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios puso delante nuestro la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios no desea que nos arruinemos, sino que elijan la vida y la bendición. Nos arruinamos si desobedecemos sus mandatos, pero si obedecemos los mandatos de Dios, prosperaremos y recibiremos bendición. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Si obedecemos los mandatos de Dios, alegramos su corazón y recibimos bendición. Versículo 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres. Si se apartase de Dios y sirviese a los ídolos, recibirían castigos delante de Dios. Nosotros debemos desechar los ídolos. Es de bendición obedecer a Dios. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué es lo que Dios nos dijo que eligiéramos? Dios nos dice que escojamos la vida. Josué capítulo 24, versículo 15. No elegir a ídolos, sino a Jehová Dios. Primera Reyes, capítulo 18, versículo 21. Dijo que no estuviese dudando entre dos lados, sino que elija estar del lado de Dios. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 33. El verdadero sentir de Dios no es que nosotros padezcamos. Dios desea darnos bendición, así que nosotros debemos obedecerle. Nosotros debemos escoger la vida. Versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días,
a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Nosotros debemos amar a Jehová Dios, debemos obedecer su palabra. Entonces, Dios será nuestra vida y nos hará prosperar. Tenemos vida eterna por creer en Jesús. Entramos al reino de los cielos, gozamos de bendición de vida eterna, recibimos prosperidad. Podremos ir a vivir a la tierra prometida por Dios. Podemos vivir eternamente en el reino de los cielos. Podremos andar en compañía de Dios. Esto es llegar a tener gran bendición. Delante nuestro está la vida y la muerte, bendición y maldición. Así que nosotros debemos escoger la vida y la bendición, amar a Dios y obedecer su palabra. Entonces nosotros recibiremos bendición. Continuamos con el capítulo 31 de Deuteronomio. El tema central del capítulo 31 es enseñanza antes de la muerte. Punto 1. Ante la muerte Moisés pide que conquiste Canaán. Versículo 1 al 6. Punto 2. Moisés le dice a Josué que sea fuerte y valiente. Versículo 7 al 8. Punto 3. Dijo que enseñara la ley al pueblo. Versículo 9 al 13. Punto 4. Jehová le dice el castigo que recibirá el pueblo por abandonarlo. Versículo 14 al 18. Punto 5. Jehová le dice a Moisés que enseña la ley escrito como canción. Versículo 19 al 22. Punto 6. Jehová levanta a Josué como líder del pueblo de Israel. Versículo 23. Punto 7. Moisés le predice que Israel se corromperá y recibirá castigo. Versículo 24 al 30. Leamos el versículo 1. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Moisés cumplió 120 años, estaba ya cerca de su muerte. Por eso, mostró lo que debían hacer después de su muerte. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Capítulo 34, versículo 7. Dice en el texto, no pasarás este Jordán. Era sano y fuerte, pero no estaba capacitado para llevar a cabo la obra de Dios. Dijo que estaba sano y fuerte, pero ya le había llegado el tiempo y ya no podría hacer más la obra de Dios. Versículo 3. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Dios iba a pasar y conquistar la tierra de Canaán por medio de Josué. Dijo que Dios pasará delante de ellos. Significa que Dios irá delante y peleará la buena batalla de la fe y obtendrá victoria. Aunque fuera muy fuerte la gente de Canaán, si Dios ayudaba, se podía vencer. En el versículo 4 dice, Dios hizo vencer a un rey muy fuerte que estaba al oriente del Jordán. Vencieron a Sehón y Og. De esta manera, Dios iba a hacer que vencieran a los fuertes enemigos que estaban en la tierra de Canaán. Dijo que Dios iba a ayudar a vencer a todos ellos. Versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejaré ni te desamparará. Dios le ordenó que fuera fuerte y valiente, que no sienta pánico delante de ellos, que no tuviera miedo. Hebreos capítulo 13, versículo 5, porque Dios, Él mismo iría delante. No le fallará ni le abandonará. Dios pelearía en su lugar. Así que nosotros no tenemos por qué tener temor a los enemigos. No tenemos necesidad de tener miedo a los enemigos que nos quieren hacer daño. Podremos vencerlos porque Dios nos ayuda. Debemos pelear la buena batalla de la fe con valentía, confiando en la promesa de Dios.
Dios está de nuestro lado. No nos abandona, no nos deja, nos ayuda, nos cuida. Versículo 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Dijo que escribiera la ley y los repartiera a los líderes. Hay que enseñar la palabra de Dios y recordarlo siempre. Versículo 10. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos. Versículo 11. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Cada 7º año tenían el año de remisión. Ese año tenían que dejar libre a los esclavos y perdonar todas las deudas. Dijo que en ese año de remisión leyeran esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Capítulo 15, versículo 1 y 2. La fiesta de los tabernáculos se celebraba, según el calendario judío, el 15 del 7º mes. En ese tiempo tenían que recoger ramas de los mejores árboles, ramas de palmera, de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, y hacer tienda en las plazas, y tenían que vivir por una semana allí. Esto fue para que recordaran la vida de angustia que padecieron cuando salieron de Egipto, que agradecieran por la gracia de la salvación y luego leyeran la ley. Esto es lo mismo que enseñar la ley ante todo el pueblo. Nehemías capítulo 8, versículo 18. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, para que el pueblo temieran y sirvieran a Dios. Versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué, esperad en el tabernáculo de reunión, para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué, y esperaron en el tabernáculo de reunión. La gente se había reunido en el tabernáculo. Llamaron a Josué al tabernáculo. Dios había levantado a Josué como el sucesor de Moisés. Dios había guiado al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto por medio de Moisés, y ahora, para entrar a Canaán, lo estaba haciendo por medio de Josué. Versículo 16. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Dios le predice que después de morir Moisés, el pueblo iría a adorar otros dioses. En el versículo 21, Moisés también le profetiza así. Les profetiza que cuando entrasen a la tierra de Canaán, ellos iban a servir a otros ídolos, que entrarían a la tierra de Canaán y sufrirían muchas calamidades y tribulaciones. Esto es, porque irían tras otros dioses paganos. Versículo 18. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Dijo: en esos días esconderé mi rostro de ellos, debido a toda la maldad que cometen al rendir culto a otros dioses, que Dios los iba a ignorarlos. Versículo 19. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Le dijo Dios a Moisés que escribiera este cántico y les enseñara a los israelitas, que enseñara la ley como canción, porque cantado es más fácil de memorizar y no se olvida tan fácilmente. Se enseña por medio de la canción, se recuerda más fácilmente y nos lleva a arrepentirnos más fácilmente.
Por medio de las alabanzas adoramos a Dios y recordamos su palabra. Versículo 20. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel. Comerán y se saciarán y engordarán, y no se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Cuando el pueblo de Israel entrara a la tierra de Canaán, y comieran, y se saciaran, y engordaran, se iban a alejar de Dios, y se volverían a dioses ajenos. Capítulo 6, versículo 10. Capítulo 8, versículo 12. Cuando podemos comer y estemos saciados, debemos estar más agradecidos por la gracia de Dios. Reconocer que todo ha sido por la gracia de Dios y darle la gloria a Dios. Dios ordenó a Josué que fuera fuerte y valiente. Entonces, Dios le iba a dar a conquistar la tierra que prometió, que no tuviera miedo porque Dios lo iba a acompañar. Versículo 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, Moisés escribió las palabras de la ley y se los encargó a los levitas. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová. Esto significa que recordaran siempre la palabra de Dios, y que continuara leyendo el libro de la ley, y que lo enseñara. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Hay bendición para los que leen, escuchan y guardan la palabra. Versículo 27. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aun viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? El pueblo de Israel era un pueblo rebelde y dura de cerviz. Mientras estuvo vivo Moisés, se habían rebelado contra Dios y Moisés. El pueblo de Israel iba a rebelarse contra Dios después de haber partido Moisés de este mundo. Por eso, quería que anunciara estas palabras. Y dijo: llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Dijo que por haberse apartado de los mandatos de Dios, ellos iban a recibir calamidades. Así que nosotros cuidemos de no apartarnos de los mandatos de Dios, cuidemos y recibamos así su bendición. Versículo 30. Entonces habló Moisés a oído de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Dijo que enseñara la palabra de Dios a toda la congregación de Israel, que continuara enseñando y obedeciendo la palabra de Dios en la tierra de Canaán. Continuamos con el capítulo 32 de Deuteronomio. El tema central del capítulo 32 es la última canción. Punto 1. El último cántico de Moisés. Versículo 1 al 43. Subpuntos. Subpunto 1. Esta palabra da vida. Versículo 1 y 2. Subpunto 2. Honren a Dios. Versículo 3 al 4. Subpunto 3. Advierte al pueblo de Israel caído que recuerden y comprendan la gracia que recibieron en el pasado. Versículos 5 al 18. Subpunto 4. Si pecan, recibirán calamidades y hundimiento. Versículo 19 al 27. Subpunto 5. Los enemigos de Israel son insignificantes. Versículo 28 al 38. Subpunto 6. Vindicación del pueblo escogido por Jehová. Versículo 39 al 43. Segundo punto principal.
si cumplen con estas palabras, tendrán vida y prosperidad. Versículo 44 al 47. Tercer punto principal. Moisés solo podrá ver la tierra de Canaán, pero no podrá entrar en ella. Versículo 48 al 52. Ahora leamos capítulo 32, versículo 1. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Moisés enseña al pueblo de Israel por medio del cántico. Capítulo 31, versículo 19 al 21. Moisés, por medio del último cántico, enseña al pueblo de Israel, teniendo como testigo los cielos y la tierra. Todo lo que en la tierra pasará, todo lo que hay en la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios se cumple como dice. Leamos el versículo 2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. La palabra de Dios es como la lluvia, como llovizna. Si no hay lluvia, no se puede cosechar. De esta manera, la palabra de Dios nos da vida. Dios hace crecer nuestro espíritu y consuela nuestra alma, nos da fuerza. Versículo 3 al 4. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Debemos darle la majestad y gloria a Dios. Dios es justo, es recto. Dios es verdad. Nuestro Dios es justo. Aborrece el pecado. Nos salva como ha prometido. Versículo 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Si nosotros hacemos el mal, somos hijos del diablo. Los hijos del diablo se olvidan de la gracia de Dios y rechazan a Dios. Mateo capítulo 12, versículo 34. Debemos ser fieles, pagar la gracia de Dios. Aquí en el versículo 5 habla en pasado, lo que ha pasado, lo que va a pasar. Pero expresa en pasado lo que pasará en el futuro. Aquí en el versículo 5 habla en pasado lo que ya ha pasado, pero también expresa en pasado lo que pasará en el futuro. Esto es estar enfatizando y resaltando la realización hecha verdad de él, lo que profetizó en el pasado, que se realizará indefectiblemente. Versículo 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Dios es Padre del pueblo de Israel. Dios es quien nos dio la vida. Él lo hizo y lo estableció, nos salvó. Es nuestro Dios creador. Pero dijo que el pueblo de Israel iba a olvidar de esa gracia del Padre Dios. Versículo 7. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Dijo que recordara los tiempos antiguos. El pueblo de Israel debe recordar cuando habían vivido como esclavos en Egipto, cuando pasaron tribulaciones en el desierto. Recordar que anduvieron en valle de sombra y de muerte. Nosotros también debemos recordar las tribulaciones que hayamos padecido en el pasado, pero recordar la gracia salvadora de Dios actual. Aquí dice, pregunta a tu padre. Tenemos que aprender del pasado, los errores del pasado, preguntarle a nuestros padres lo que no sabemos bien, a los líderes de la fe, y recordar la gracia de Dios y dar gracias. A través de la historia, aprender y tomarlos como espejo. Versículo 8.
Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Dios le repartió la heredad. Y en el versículo 9 dice, escogió al pueblo de Israel. Versículo 10, le halló en tierra del desierto y en el yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Dios los encontró, estuvo con el pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, donde los animales rugían. Los protegió como la niña de su ojo. Éxodo capítulo 19, versículo 4. Los cuidó como águila quien guarda a sus polluelos. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Como los padres tienen en sus regazos a sus hijos, las águilas entrenan a sus crías. Dios también entrenó así al pueblo de Israel, los probó y los rebajó, para que pudieran recibir bendición. Dios va ayudando a crecer nuestra capacidad y poder. Versículo 12. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Dios solo lo guió al pueblo de Israel. No hay otro Dios como él, no hay otro Dios con su poder. Él es el único Dios, es Dios creador, es el Dios que escogió y salvó al pueblo de Israel. Versículo 13. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal. Dios guió al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, los guió a la tierra que fluye leche y miel. Dijo que allí había muchas vacas de leche y cabras para comer. Versículo 15. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Jesurún significa el justo, el amado. Esto se refería en forma cariñosa a Israel. Hoy en día, nosotros los fieles somos personas muy amadas por Dios. Dios hizo que el pueblo de Israel engordaran y fueran rellenos. Pero estaba profetizando que este pueblo iba a traicionarlo. Capítulo 8, versículo 12. Por haberse saciado, iba a ir a adorar a otros dioses, y Dios se iba a airear contra ellos por haberlo abandonado. Versículo 17. Sacrificaron a los demonios, y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Ellos iban a ir tras dioses que no habían conocido, nuevos dioses venidos de cerca, nuevas religiones, nuevos levantamientos espirituales. Iban a seguir nuevas culturas materialistas e ideologías nuevas. Versículo 19. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Versículo 20. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Dios escondería su rostro del pueblo por haber ido a servir a otros dioses. Provocaron la ira de Dios. Por eso, Dios les hace descender su ira sobre ellos. Nuestro Dios es Dios celoso. Esto es porque Él nos ama mucho. Romanos capítulo 10, versículo 19. Versículo 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Dios se encendió de ira por el pueblo de Israel que adoró a otros dioses. Por eso hizo descender fuego y calamidad. Saeta es un arma. Versículo 24. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos,
con veneno de serpientes de la tierra. Por eso Dios los castigaba. Levantando guerra hace que mueran jóvenes, ancianos, niños. En todas las generaciones, cuando se llena el pecado, Dios envía su juicio. Versículo 26 al 27. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho esto y no Jehová. Dios, utilizando a los enemigos, golpea al pueblo de Israel. Esto no es porque los enemigos sean muy fuertes. Dios, por amor al pueblo de Israel, utilizaba a los enemigos como vara de castigo. Como el pueblo de Israel había pecado, Dios había levantado a los enemigos para usarlos como vara de castigo. No es porque los enemigos fueran muy capaces. Por eso, también temía que los enemigos se engrandecieran por sí solos. No sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Por medio de esto podemos ver cuánto realmente Dios ama a su pueblo. Concluimos con la clase número 15 de Deuteronomios. Hoy vimos hasta capítulo 32, versículo 37. Muchas gracias.